myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas, el ejercicio 9, que es muy interesante. Nos pide que demostremos que la función es biyectiva y que en caso de que no lo sea, redefinamos el dominio y el rango, ¿no? Y luego que calcule la inversa. Rango recorrido es lo mismo, básicamente. Bien, entonces, antes de comenzar, cuando vayamos a demostrar que es biyectiva, tenemos que considerar algo que te voy a poner aquí y es el codominio, ¿sí? Esta expresión de aquí. El codominio normalmente debe ser alguna cosa de aquí que nos debe decir que los valores de y tienen que estar restringidos, pero si no nos dice nada sobre la restricción respecto a y, entonces no nos está definiendo ningún codominio. De hecho, no nos dice nada de ningún codominio, pero yo te voy a indicar por qué es importante. Como no nos dice nada sobre ningún codominio, vamos a asumir que el codominio es todos los reales, y luego te contaré por qué es importante y qué papel cumple esto, ¿ya? El codominio. Bien, para demostrar que es biyectiva, debo demostrar que es inyectiva y que es sobreyectiva. Si demuestro que es inyectiva y que también es sobreyectiva, he demostrado que es biyectiva. Ahora, entonces es el turno de demostrar que es inyectiva la función. Para que sea inyectiva, basta con poner el siguiente esquema, por decirlo de alguna manera. Entonces, f de x sub 1, si el valor de y, recuerda que esto es y, ¿no? O sea, el valor de y al reemplazar x sub 1, eso quiere decir, es igual al valor de y al reemplazar ese x sub 2, puede ser únicamente si es que el valor de x es igual al otro. Eso nos dice. O sea, es el mismo, en otras palabras. Si es que es el mismo, entonces me va a generar el mismo valor de y, claro, ¿no? Y ahí demostramos que es inyectiva. A simple vista parece que eso fuera cierto. Claro, si reemplazo el mismo valor de x, siempre voy a tener el mismo valor de y. Sí, eso va a pasar. Pero no es eso lo que quiere decir. Te voy a demostrar por qué siempre se hace esta prueba. Vamos con una función, por ejemplo, f de x es igual a 4x cuadrado. ¿Sí? Y que es lo mismo que decir y es igual a 4x cuadrado. Luego lo que voy a hacer es aplicar este principio. F de x sub 1 es igual a f de x sub 2 para demostrar que es inyectiva. ¿Sí? Lo que hago es reemplazar esto. En lugar de poner f de x sub 1, pongo lo que vale, 4. Pero el hecho de que esté x sub 1 ahí significa que voy a reemplazarlo poniendo el x sub 1 ahí. Y acá lo mismo, lo que vale f de x, pero poniendo en lugar de solo x, x sub 2. Bien, entonces yo digo, ahí parece que a legua se ve que x sub 1 es igual a x sub 2. Sí, yo simplifico los 4 que están multiplicando a ambos lados. Puedo hacer eso cuando un mismo valor está multiplicando a ambos lados, puede simplificarse, ¿no? Quedándome que x sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Voy a poner este igual acá, acácito, para que me dé espacio para lo que voy a hacer. Bien, yo no podría decir, si saco la raíz cuadrada a ambos lados, me va a quedar que x sub 1 es igual a x sub 2. En otras palabras, siempre me va a cumplir. Ya, aquí es donde vamos a hacer un pero. Cuando sacamos la raíz cuadrada de 4, por ejemplo, ¿cuál es el resultado? Uno dice, esto vale 2. Sí, pero también la respuesta es menos 2. ¿Cómo? En efecto, si elevo 2 al cuadrado, o sea, la parte al revés, ¿no es cierto? Me va a dar 4. Bien. Pero también si elevo menos 2 al cuadrado, me va a dar 4 positivo. Los dos respuestas, tanto 2 y menos 2, me van a dar 4. Una raíz par, es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número, siempre me va a dar dos respuestas, una positiva y otra negativa. Eso es lo que va a pasar. Entonces resulta que si yo aquí aplico la raíz cuadrada, para eliminar, digamos, los cuadrados que están ahí, ¿sí? Resulta que al simplificarse, no es que me van a generar una sola respuesta, sino que me van a generar dos respuestas. Y por lo general se coloca así. X sub 1 es igual a una respuesta positiva y otra respuesta negativa de x sub 2. Y uno dice, pero bueno, finalmente me queda. No, porque esta restricción dice que solo puede quedarme exclusivamente una respuesta y x sub 1 sea x sub 2. No que sea equivalente a una parte positiva y una parte negativa. El hecho de que aquí tengamos dos tipos de respuesta convierte o vuelve inútil respecto a si es inyectiva o no. Ya no es inyectiva. Tiene que ser sí o sí x sub 2. ¿Sí? Si no lo es, pues se acabó. Entonces, por esta cuestión, ya no es inyectiva. Vamos entonces a comprobar si esta función es inyectiva.
¿sí? Voy a borrar esto que he hecho acá. Y veamos si es que en efecto aquí se duplica los valores. Veamos, ¿no? Entonces, esto es lo que debo demostrar. Bien, entonces voy a comenzar reemplazando acá. F de x sub 1, o sea, copio lo mismo, pero poniendo x sub 1 a cada momento, ¿no es cierto? X sub 1 menos 2. Y acá lo mismo, pero poniendo x sub 2. Entonces, x sub 2 más 1 sobre x sub 2 menos 2. ¿Sí? Así tenemos. Bien, aquí se acaba de complicar la cosa. A mí me gusta hacer la multiplicación en cruz. Es decir, lo que está abajo multiplico por lo que está arriba. Y este también multiplico por lo que está arriba, de forma cruzada. Y con paréntesis, porque son expresiones compuestas, con más, ¿no? Entonces, el x sub 1 más 1 de aquí, por este que viene, que también lo pongo con paréntesis, x sub 2 menos 2 es igual. Y ahora este va a multiplicar con el de acá. Entonces tengo x sub 2 más 1 por x sub 1 menos 2. ¿Sí? Entonces fíjate, este lo he puesto con este y este con el de acá. Y claro, lo que hago es la propiedad distributiva, ¿no? Cada vez, por ejemplo, con los dos me queda x1 por x2, me va a quedar x1 y x2. Siempre hay que tratar de ponerlo en orden. Ahora, ojo, se asume que no son las de x. Al final el resultado me dirá si son las mismas, ¿sí? Pero durante todo el cálculo se asume que no es la misma x. Por eso pongo así, no pongo x cuadrado. Y x sub 1 por menos 2 es menos 2x sub 1, ¿sí? Bien, ahora multiplico este con estos dos. Más 1 por x sub 2, entonces es más x sub 2. Más 1 por menos 2 es menos 2. Y esto es igual, y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro lado, con estos dos de acá, ¿sí? X sub 2 por x sub 1 me va a quedar x sub 2 de x sub 1, pero siempre por facilidad se trata de poner en orden, ¿no es cierto? X sub 1, x sub 2. Es por facilidad. Igual cuando tú multiplicas letras, se trata de poner en orden alfabético. X sub 2 por menos 2 es menos 2x sub 2. Y ahora me falta multiplicar el 1 con x y el 1 con el menos 2. Más 1 por más x sub 1, más x sub 1. Más 1 por menos 2, menos 2. Bien. Ahora sí, voy a ver si es que puedo eliminar algo. Se dice que dos expresiones exactamente iguales y del mismo signo a ambos lados de la igualdad se pueden simplificar. Pero si no te convence, lo que yo voy a hacer es pasar primero todo a cero. Es solo una manera de hacerlo, ¿sí? Entonces yo tengo, a ver, x sub 1, x sub 2, ¿no es cierto? Menos 2x sub 1, más x sub 2, menos 2. Y todos los de acá los voy a pasar solo para ver qué pasa, ¿no? Si se eliminan o no. Pasan cambiando de signo todos estos, entonces menos x sub 1, x sub 2, más 2x sub 2, menos x sub 1 y más 2 igual a 0, obviamente, ¿no? Se los he pasado todo al otro lado. Y a esto me refería, porque finalmente cuando pases, sucede que va a cambiar, por ejemplo, este positivo y este negativo se van a eliminar, se va el menos 2 con el más 2 de acá se van, y aquí, bueno, ya no pareciera que se pueden eliminar, pero no se eliminan, los términos semejantes. Por ejemplo, este de aquí, x sub 1 con el x sub 1 de acá tengo menos 2 de x sub 1 menos x sub 1 menos 3x sub 1. Y esto es igual. Y aquí sería perdón, voy a hacerlo aquí mismo, ¿no? Luego lo paso. X sub 2 positivo más 2x sub 2 es más 3x sub 2 y me queda que esto es igual a 0. Paso al otro lado y me queda menos 3x sub 1 es igual, este pasa como negativo, menos 3x sub 2. Y como teníamos en el ejemplo anterior, por ejemplo, dos signos menos a ambos lados se pueden simplificar. Dos números iguales a ambos lados se pueden simplificar. Y me queda, fíjate que aquí no me quedó nada elevado al cuadrado, ¿sí? Así que aquí me quedó puramente x sub 1 es igual a x sub 2. Y esto demuestra que sí es inyectiva. ¿Sí? Voy a poner así. Resulta que sí es inyectiva, ¿sí? Porque si me hubiera quedado un cuadrado al final, ahí hubiera tenido el problema ese, o un grado par, ¿no? La cuarta, la sexta. Con grados impares no hay lío, ¿sí? O sea, con exponentes impares, al cubo, a la quinta, eso no importa. Pero con exponentes pares, ahí resulta que hay ese problema de que no se vuelve inyectivo. Bien, acabamos de demostrar que es inyectivo.
Ahora vamos con lo de sobreyectiva. Voy a poner aquí sobreyectiva. Bien, para saber si es sobreyectiva, yo debo calcular el rango o recorrido, ¿sí? Rango o recorrido es lo mismo. Y ahí es donde entra este en acción. Te voy a hacer spoilers, como se dice, lo que debe suceder al final. Al final, al sacar el recorrido o rango, como dice aquí, rango o recorrido voy a poner aquí, o recorrido, rango o recorrido, al final, para sacar el rango o recorrido, el rango o recorrido debe quedarme exactamente igual al codominio, ¿sí? Si es que no me queda exactamente igual al codominio, que aquí me dice los reales, a mí me queda otro rango o recorrido, entonces no es sobreyectiva. En este caso, vamos a calcular el rango o recorrido de esta función de aquí. Le voy a poner como y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Normalmente para sacar el rango recorrido basta con que yo saque, por ejemplo, cuando tengo así lineales, solo con que saque la evaluación de las asíntotas y eso ya queda bastante simple. ¿Cómo es eso de la evaluación de las asíntotas? Ya, yo tengo aquí que tengo un grado, ¿no es cierto? Yo veo el x de aquí, no hay otras de x. El grado es el exponente mayor de x de aquí. Entonces, en este caso, en la expresión de arriba, el exponente mayor de x es este 1 que no se le ve. Entonces, este es de grado 1. Voy a sacar el grado ahora de la expresión de abajo. Nuevamente, todas las x que hay aquí, bueno, no hay más x. Esta es la que tiene el exponente mayor, que en ese caso es 1, que no se le ve. Entonces, este es de grado 1. Para que más o menos me entiendas, si yo tengo x3 menos 5x octava más 8x cuadrado menos 7, el grado de toda esta expresión es fijarme en el valor de x, el que tiene el mayor exponente. En este caso el mayor exponente es 8 y por eso se dice de grado 8, ¿sí? Pero aquí el x de arriba solo tiene grado 1 y el x de abajo también solo tiene grado 1. ¿Para qué me sirve esto? Porque si estos son iguales, estos dos grados, a ver, si el de arriba tuviera un grado más pequeño que el de abajo, y valiera 0, ¿sí? Así se pone, y igual a 0. Pero si son iguales, como resulta en este caso, tomo los coeficientes que están al lado del valor de x que tiene ese grado. En este caso, al lado del x, no me refiero al lado sumando o restando, sino al lado multiplicando. Aquí no hay ningún valor, pero se asume que está el 1, entonces desde el 1. Y aquí al lado de este x, no me refiero al lado del que está restando, sino al lado del que está multiplicando. Es un número que está aquí, que no se lo ve y se asume que es 1. Entonces lo que se hace es, cuando son iguales, se pone que y es un valor, el de arriba, sobre el otro valor, solo los números. Pero bueno, aquí se pone de esta manera para el rango. Entonces, resulta que el rango y no puede ser igual a 1. Sí, esto sobre todo cuando son lineales es mucho más sencillo cuando estos de aquí son de grado 1, ¿de acuerdo? Entonces tengo ahí mi asíntota. Bueno, esa es una asíntota horizontal, así es como se calcula, puedes ver los siguientes ejercicios o los ejercicios anteriores. Y resulta que entonces el rango o recorrido, resulta que ha sido todos los reales, pero aquí está la restricción, excepto el 1, ¿sí? Y esto no es lo mismo que lo que dice arriba. Si yo compruebo con lo que dice el codominio me dice son todos los reales. Acá me dice, no son todos los reales. El 1 no es. Entonces no se ponen de acuerdo, por lo tanto, no es sobreyectiva, ¿de acuerdo? Entonces resulta que si es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Hay otras maneras de calcular el rango, si es despejando esto, de seguro te enseñó tu profesor en el colegio. Yo he tratado de hacerlo lo más rápido para que lo veas, pero si tu profesor te enseñó otro procedimiento, hazlo con ese otro procedimiento y comprueba que da este rango. Pero no es de nuestro objetivo eso, o sea, ya el rango no es lo que pide el ejercicio, sino demostrar si es biyectiva. Por eso lo he hecho de esta manera corta, ¿de acuerdo? Bien, entonces he demostrado que no me coincide con el codominio, por lo tanto no es sobreyectiva. Como no es, hay que redefinirla. Para redefinirla basta escribir el dominio y el codominio. Pero ¿cuál es el dominio de la función? Voy a poner aparte el dominio. El dominio no me sirve para definir si es sobreyectiva, pero se analiza porque nos dice que redefinamos el dominio y el rango. Entonces el dominio de la función es el denominador no puede ser 0. ¿Cuál es el denominador de la expresión que teníamos ahí? X menos 2, solo este era el denominador. Entonces el denominador
X menos 2 no puede ser 0, por lo tanto, X no puede ser 2. Ah, y de hecho, mira, ya nos daba definido el dominio. X no puede ser 2. Bueno, de todas maneras, ya tengo el dominio y el recorrido. Entonces, ¿cómo me queda la función redefinida? No sé cómo te hayan enseñado a ti a redefinir, pero yo te voy a poner de esta manera. De todas maneras, hazlo como te lo hayan enseñado en tu colegio. Pero tenemos la función f de x, ponemos así, es x más 1 sobre x menos 2, en donde la salida, de aquí se pone, la salida es los reales. Ojo, el dominio de esto significa que es los reales excepto el número 2. Este es el dominio y este es el rango recorrido, ¿no? Entonces yo digo, va del dominio al recorrido. Entonces los reales menos el 2 hacia, lo pongo así, el recorrido debo definir, porque aquí es donde se define el codominio, ¿no? El codominio, mejor dicho. Es los reales, ¿cuál es lo que, qué es lo que nos dio? Excepto el 1. Y aquí está redefinida. Lo que estoy diciendo es que mi gráfica tiene que respetar esto. Así es normalmente como nos suele dar al principio. Aquí les saben poner, bueno, una cosa así. Nos suele dar al principio, en donde el segundo es el codominio. Y al sacar el rango, fíjate que el rango me va a dar así. Y si me hubieran dado así, yo hubiera dicho este rango con el codominio que me hubiesen dado en la función, que es este segundo valor de acá, coinciden entonces si era sobreyectiva. Pero como no nos daban el codominio, eran los reales. Ahora que ya he definido, o sea, ya le he puesto este como codominio, al rango que me dio aquí, le he forzado como codominio, entonces evidentemente siempre me van a este codominio que le he puesto igual al rango, siempre van a ser iguales, entonces en ese caso sí va a ser sobreyectiva, ¿sí? Ya que he redefinido, basta con ahora calcular la inversa. ¿Cómo se calcula la inversa de la función? Entonces voy a poner aquí inversa. Inversa. ¿Ya? Para la inversa, lo que yo tengo que tomar es la función, pero le voy a escribir como y. Y es igual a x más 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es despejar x, pero x tiene que quedarme solita, única. Y aquí yo tengo 2x. Esa es una tarea, es un lío, pero te voy a indicar cómo se hace. Aquí voy a pasar a multiplicar este por y. No es que voy a hacer un intercambio. Voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda, cada uno de estos dos valores va a multiplicar con y. Y por x, yx, o bueno, xy hubiera puesto, pero bueno. Y el menos 2 por y, menos 2y. ¿Sí? Estos dos pasan a multiplicarse con y. Y aquí al otro lado me queda x más 1. Voy a seguir haciendo acá. ¿Sí? Bien, lo que hago es pasar las x a un lado y lo que no tenga x al otro lado. Fíjate, esta x va a ir acá. El yx de aquí, si la tienen, les voy a poner yx. El x de acá pasaría como menos x. Y esto es igual. El 1 no tenía x, entonces va a este lado izquierdo. Entonces el 1 va a este lado izquierdo, está muy bien. No le pongo el signo menos porque está en su mismo lado izquierdo. Pero el menos 2y que está, perdón, está en su mismo lado derecho. Lo siento, confundiendo los lados. Está en su mismo lado derecho y en su mismo lado derecho no se cambian los signos. Pero este que está en el lado izquierdo, como tiene que pasar al lado derecho, sí cambia. Entonces si era menos 2y, pasa como más 2y. Nota que he dejado las que sí tienen x a un lado y las que no tienen x al otro lado. ¿Por qué? Porque aquí se saca el factor común. El factor común, como la x está presente en los dos, sale. Y aquí digo, x por cuánto me queda yx por la y. Menos, ¿no? Si hay dos valores, aquí tienen que ser dos valores. X por cuánto me da x mismo. Uno dice por nada. Bueno, pero en realidad es por 1. ¿Sí? Entonces me quedo de esta manera. X, si multiplicas nuevamente esto, debería dármelo de arriba. X por y, yx, x por 1, x. Muy bien, está muy bien. Y aquí me queda 1 más 2y. ¿Sí? Y finalmente, esto que está multiplicando con x, todo esto pasa a dividir. Entonces me va a quedar que x es igual a 1 más 2y sobre y menos 1. ¿Sí? Esta expresión de aquí ya me ha quedado así, pero no es todavía la inversa. ¿Cómo entonces expreso la inversa? Ya me he quedado sin espacio en el pizarrón, pero bueno. La inversa resulta que a este simplemente en vez de x, a este ya cuando lo tengo despejado le reemplazo por f a la menos 1 de x. O sea, cambio esto por esto. Entonces en lugar de x le escribo f a la menos 1 de x. Es igual. Y acá en lugar de escribir y pongo x. Entonces pongo en estos dos, ¿no? Me refiero a estos dos los que tengo que cambiar.
Entonces me queda 1 más 2x, 1 más 2x sobre, y acá tengo x menos 1. Algunos simplemente le ponen y también, ¿no? Pero bueno, esa es mi expresión inversa. O sea, en otras palabras, despejo x y al final, ya que esté despejado x y al otro lado estén las y, le cambio la x por f al menos 1 y a las y por x nuevamente. O sea, para que me quede como una función. ¿Sí? Parece que hiciéramos trampa, pero en realidad es así. Y ahí tengo ya hallada la función inversa. Es lo mismo, si ves, ¿no? Pero fíjate cómo le he cambiado. No he despejado nada, solo le he cambiado. Le he borrado esto así, le he borrado las 10 y le he puesto x en su lugar. Y tengo la función inversa. Bien, como ves, el ejercicio no es complejo, es bastante sencillo, ¿sí? Y espero que este ejercicio te haya servido de mucho. He explicado algunas cosas. Sí es cierto que está un poquito costoso, tal vez, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, es así como se calcula la función inversa y analizar si es que es biyectiva la función. Espero que esto te haya servido y contigo nos vemos en los siguientes videos. No te olvides, si tienes dudas, de contactar con nuestras redes sociales. Nos vemos, ánimo, que tú eres muy capaz.